programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de martes 22 de diciembre. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta de esta mañana. Ya muy cerca de la Nochebuena, estamos ya listos para llegar hasta sus hogares con nuestra propuesta. Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23, la forma más fácil para El Salvador y todo el mundo. tvx.com.sb, ahí está el streaming nuestro, nítido, con una señal espectacular. Usted puede nada más poner tvx.com.sb y va a encontrar nuestra señal para cualquier parte del mundo. También a nuestros hermanos de la zona oriental del país, San Miguel, Morazán y La Unión, también las islas del Golfo de Fonseca, llegando a través de Canal 9 de La Unión. Así estamos listos para llegar a todos ustedes, también en redes sociales, Facebook Live, en Twitter y en nuestro canal de YouTube, Informa TVX. Gracias por todos los comentarios que recibimos a diario. Gracias por los debates que se dan a diario. Ayer tuvimos mucho movimiento de debate, así todos los días. Gracias por estar siempre sin insultos, sin estarnos golpeando, pero siempre debatiendo sobre las ideas que aquí estamos presentando. Esta mañana de martes vamos a aprovechar para platicar con una joven política, una persona que no había estado participando en política, pero hoy sí entra a la política por el partido Vamos. Se postula como candidata a alcaldesa por Santa Tecla, uno de los municipios más importantes del país. Wendy Alfaro está conmigo. Ella es la propuesta de Vamos para estas elecciones del 28 de febrero próximo. Wendy, gracias por venir con nosotros. Muchísimas gracias a usted, don Julio, por la invitación al canal. Y bueno, buenos días a todas las personas que ya nos están sintonizando, que ya nos están viendo a través de redes sociales también. De cualquier parte del mundo te están viendo. Y bueno, y también un saludo a la diáspora que siempre está muy pendiente de lo que aquí acontece en el país, ¿verdad? Gracias, Wendy, por venir con nosotros. Tenemos tiempo para platicar. Vamos a hacer un examen así a Wendy de todas las propuestas que tiene y también sobre la visión. Es importante que nuestros jóvenes políticos se den a conocer y conozcamos de ellos cómo piensan. Es una nueva era, una nueva forma de ver la política, dicen algunos. Entonces vamos a escudriñar qué piensa Wendy Alfaro en esta mañana de martes. La prensa gráfica de esta mañana publica: falta claridad, dice, en la compra de casas. Es un tema que ha sido la comidilla de las últimas horas en el país. El presidente entregó más de 200 casas, pero al final no se sabe si son regaladas o la gente va a terminar comprándolas. La viceministra de Vivienda, Michelle Sola, ayer decía que en un canal de televisión dijo que este no es compra del gobierno, es compra de las personas. Ellos son los que han comprado las casas. Entonces al final no se entiende si esto es que la gente va a comprar las casas o el gobierno les ha regalado las casas. Así están las cosas, ¿verdad, Wendy? Así está la coyuntura en el país. ¿Cómo ves eso tú, Wendy? Bueno, la falta de comunicación con la población, la falta de esa rendición de cuentas creo que se presta para todo este tipo de especulaciones, ¿verdad? Al final estamos ante una incertidumbre. Bueno, ¿y cómo se estará haciendo todo esto? ¿Será que son regaladas? ¿Será que no? Bueno, la ministra ya decía en uno de sus tweets, porque también las redes sociales se han vuelto el medio oficial o al menos el medio que utilizan para dar información oficial, y decía: no fue necesario hacer licitaciones, se les entregaron las casas a las personas afectadas, ¿verdad? Pero ante ello se abre una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Será que las casas van a ser financiadas por las personas que van a ser beneficiadas también?
o son completamente regaladas, de dónde salieron estos fondos, porque por ahí decían, ¿verdad? Esos fondos salieron de unos ahorros del hospital, ¿verdad? Que se sacaron del hospital, pero por otra parte hay un doble discurso, ¿verdad? No hay fondos para esto, no hay para lo otro, entonces una serie de cuestionamientos que se levantan en torno a muchas coyunturas, ¿verdad? Pero la población al final de cuentas también tiene difícil acceso a información fidedigna al respecto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Porque, digamos, hay mucha gente que dice, dejen trabajar al presidente, está haciendo bien las cosas, pero otro grupo de gente dice, mire, pero es que no están presentando la información adecuada para decir este gobierno es transparente, por ejemplo. Es correcto, ¿no? Y muchos yacen en el discurso de decir, bueno, en 30 años de gobierno no se hizo nada, ahora dejen trabajar este gobierno que sí quiere hacer las cosas bien. Otro de los discursos populares es, bueno, ya los otros robaron, dejen que haga las cosas, y si va a robar, pues al menos se están viendo las obras. Ese es el discurso del salvadoreño, o sea, ese conformismo al cual hemos llegado, que dicen, bueno, si roba, pero que al menos nos dé un poco. Y es que acaso eso es lo que necesitamos, lo que merecemos. Yo creo que es momento de darle vuelta a la página y empezar a escribir una nueva historia en la política salvadoreña. Ya se dio el primer paso, ya entró un nuevo gobierno que no era ni de derecha ni de izquierda puramente, como los dos partidos tradicionales. Pero ahora el reto también es vencer todos aquellos indicios de corrupción producto de un lastre político que todavía está bien impregnado en el sistema. Buena parte de ellos es saber exigir la rendición de cuentas, porque al final de cuentas, y valga la redundancia aquí, si me están dando obras, pero por otro lado se me está fugando capital, ¿cuánto más nos está dejando de hacer? Entonces el punto no es qué tanto está haciendo, el punto es qué tan transparente se puede hacer. Al final el presidente dijo en algún momento, si yo me equivoco, corríjanme. Vamos a hacer, él se comprometió con el tema del combate a la corrupción, pero el combate a la corrupción inicia con la transparencia precisamente. Es lo que muchos de los políticos no quieren hacer. Bueno, las alcaldías están tradicionalmente acostumbradas a ponerle reserva a toda la información pública. Pero ya esto ya no es cosa de solo gobiernos anteriores, porque ahora es el mismo modus operandi que está adquiriendo este nuevo gobierno. Ponerle reserva a la información pública. Las últimas compras, por ejemplo, de pandemia, se les ha puesto hasta 7 años de reserva. Entonces, ¿a cuenta de qué? ¿Saben de dónde salen esos fondos? De nuestros bolsillos. Lo menos que tenemos o a lo que merecemos es el acceso a la rendición de cuentas, ¿verdad? Y eso no es un favor que nos van a hacer, o sea, es una obligación, son nuestros fondos. Tenemos derecho a que se nos rinda cuentas, ¿verdad? La buena administración de la cosa pública pasa por el hecho de rendirle cuentas a los gobernados, ¿verdad? El caso de las casas que están entregando, o sea, no se sabe, la gente al final dijo, no se sabe si realmente, ha quedado la duda sembrada, sí, ¿verdad? Que si son regaladas o la gente va a terminar pagando las casas. Eso es correcto, y como de pronto vienen unas noticias que no se las espera uno y de la nada, pasó esto, pasó lo otro, y como si así de fácil fueran, ¿verdad? El tema de las licitaciones, por ejemplo, cuando decía la ministra, no fue necesario el tema hacer licitaciones. Pero, ¿y es que acaso eso es lo que dice la ley, la LACAP? Bueno, que estamos en pandemia y que se permite hacer todo esto, o porque era emergencia. Todo esto se presta, o sea, el oscurantismo y el cerrarle las puertas a los procesos, al debido proceso, puede prestarse a nepotismo, tráfico de influencias, pago de favores con empresas, bueno, a negociaciones indebidas, entre otras, ¿verdad? Esto solo es una especulación. Pero ¿cómo se alimenta esta especulación? Bueno, de la desinformación, ¿verdad? Y ante ello el llamado a las autoridades para que compartan información fidedigna, para que den el ejemplo de esta nueva lucha al combate contra la corrupción. Una de las cosas, Wendy, que está sucediendo, digamos, hablando de esto, de la falta de información y todo, y que la gente dice, dejen trabajar al presidente. Una de las cosas es que dicen las autoridades, dan a entender, si tenemos el respaldo de la población, ¿por qué tenemos que estarle dando cuentas a los mismos de siempre, a los que empiezan a gritar y todo? ¿Por qué? Pues si la población nos está respaldando. Y fíjense que es bien curioso sobre lo que usted dice, ¿verdad? O sea, ¿por qué le vamos a dar cuenta a los mismos de siempre? Pero es bien curioso cuando el salvadoreño realmente se pone a analizarlo objetivamente, y esa es la invitación. ¿Y quiénes son los mismos de siempre? Lo primero que nos podemos preguntar. Bueno, llámese Arena, FMLN, PDC, etcétera. Ok, ahora tenemos una serie de partidos políticos nuevos, en teoría, ¿verdad? Pero ¿y quiénes conforman
las cúpulas o las estructuras de estos nuevos partidos políticos? ¿Será que gente nueva que pasó alguna especie de filtro? ¿Será que entonces ya estos ya no tienen ningún lastre que los vincule a los mismos de siempre? Pero cuando empezamos a profundizar sobre ello, nos vamos a dar cuenta que aquellos que llevan el discurso de los mismos de siempre están rodeados por los mismos de siempre. Entonces, ojo con eso, porque ahí hay una contradicción, porque entre sus estructuras están personajes que ya le hicieron mucho daño al país. Y me voy a omitir los nombres, ¿verdad? Pero ya los salvadoreños que nos estarán viendo sabrán de quién hablamos, ¿verdad? Entonces, ante esto hay un doble discurso. Y mire qué bonito es el tema de la lucha contra la corrupción, porque muchos políticos hoy hasta los partidos tradicionales están diciendo hablar del combate de la lucha contra la corrupción, cuando ellos mismos han sido patrocinadores y autores de la corrupción en el país, tanto de un partido como del otro. Entonces, en ese sentido, como salvadoreños, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos sumando a esa narrativa que solo es como una especie de marketing político, o realmente estamos haciendo algo porque eso sea una realidad. Porque a la vez que rechazamos la corrupción, también la normalizamos cuando esa corrupción ya es parte de la nueva estructura política o del partido político favorito. O cuando son mis políticos, mis simpatizantes los que están involucrados en eso. Es decir, estamos criticando la corrupción de mis adversarios y normalizando la corrupción de las personas a las que yo apoyo. A eso es lo que estamos llegando, eso es lo que queremos, eso es lo que necesita el país. ¿Será que eso nos va a sacar avante? O sea, esos son los cuestionamientos que como ciudadanía nos debemos de hacer. Wendy, voy a hacer una pausa. Mira, el presidente comenzó a decir hace algunos días que están viendo y algunas protestas del partido Nuevas Ideas por inscripciones. Dice, mira, aquí se está fraguando un fraude electoral. Y entonces cuando uno saca cuenta, digamos, de esto que se dice fraude, pero si tiene el apoyo popular, ¿por qué hablar de fraude? ¿Por qué decir, mire, están planificando desde el Tribunal Supremo Electoral? Ayer decía el doctor Héctor Dadairesi, decía aquí en este espacio, mire, pero el Tribunal Supremo Electoral, la misma presidenta es de Gana, dice, entonces ¿cómo gana en contra del presidente? Yo te quiero dejar planteado eso, Wendy. ¿Cómo ves tú esto de decir fraude? El tema de las inscripciones, hay gente que quería inscribirse y no podía, legalmente no podía, pero decían, mire, necesitamos que... Y hubo protestas en algunos lugares. De eso te pregunto, Wendy Alfaro es la candidata a alcaldesa por Santa Tecla. Santa Tecla tiene a Jamie Muñoz, que va por el FMLN, Henry Flores, no sé si va alguien más. Bueno, son 8 los candidatos que van por Santa Tecla, es correcto. Bueno, vamos a averiguar ya los nombres de los demás candidatos, pero digamos, fuertemente está sonando Wendy Alfaro, Henry Flores y Jamie Muñoz del FMLN. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. ¿Te sientes cansado y necesitas más energía? Astenomax es un energizante que contiene aminoácidos, minerales y complejo B que te ayudarán a mantenerte lleno de energía para todo el día. Menos cansancio, más energía. Astenomax, encuéntralo en tu farmacia favorita. Astenomax, un producto de Laboratorio Spile. En caso de duda, consulte a su médico. Lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento. El Salvador se prepara para un nuevo evento electoral. El oficialismo y la oposición miden fuerzas en unas elecciones legislativas y municipales que marcarán un antes y un después en la configuración del mapa político de nuestro país. Seguiremos de cerca el recorrido del calendario electoral, así como las propuestas y perfiles de los candidatos, en Radar Electoral. De lunes a viernes desde las 8 p.m. por la señal de TVX. La vida de Xiaobao, un niño curioso e inquieto que vive en China, va a cambiar tras recibir de las manos de su abuelo una muñeca que ha tallado especialmente para él. Menghua, una muñeca con poderes mágicos, cambiará la vida de Xiaobao y de todos sus amigos. Acompaña todos los sábados desde las 8:30 de la mañana a Menghua en sus emocionantes aventuras, donde aprenderás importantes valores. No olvides su retransmisión los domingos desde las 9 de la mañana. Estás viendo
Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán. Wendy Alfaro es candidata a alcaldesa por Santa Tecla, me acompaña. Son 8 candidatos los que van por Santa Tecla, dice Wendy. Pero a veces hay como confusión. Yo platicaba con un diputado de Ghana, y como Ghana lleva casi los mismos colores de Nuevas Ideas y la golondrina, yo le decía, entonces, casi que dicen somos lo mismo. Esto en el territorio te lo deben encontrado ya. O sea, sí, definitivamente hay una confusión. De hecho, comentarle que en Santa Tecla vamos a participar 8 candidatos y las recientes encuestas han arrojado como resultado que, por ejemplo, el contendiente por el partido Ghana se estaría disputando el tercer lugar. O sea, primero aparece en ese sentido Nuevas Ideas. Luego aparece Arena por un mínimo porcentaje a la par de Ghana, luego el FMLN y luego esta servidora, ¿verdad? Sin embargo, lo curioso es que al candidato de Ghana, pues no muchos lo conocen, de hecho ni yo lo conocía, sino es porque las encuestas abordaron eso, empecé a indagar de quién era él y ya supe que es una persona que anteriormente había participado con otro partido político. Y ve aquí otro punto muy interesante. Mientras las encuestas daban esos resultados, ¿verdad?, donde posicionaban a cada uno en el sitio que yo le estoy en la posición que le comento, al mismo tiempo la población decía, bueno, ¿y qué es lo que quiere usted de sus nuevos políticos? Y decían, no quiero pasado político, rostros nuevos, que no tengan vínculo con la corrupción, entre otros, ¿verdad? Que ahí los pueden, si ustedes tienen acceso a la encuesta, esta fue la que lanzó la Gavidia, van a ver que son esos los criterios que busca la población. Entonces, cuando yo empiezo a analizar esa encuesta, empiezo a ver, bueno, no quieren pasado político, y vamos a ver quién encabeza el primer lugar. El contendiente es Henry Flores, a quien no conozco personalmente, y con mucho respeto me voy a dirigir hacia él y hacia todos los que yo hablé aquí, que yo mencioné aquí. Sin embargo, cuando dicen no quiero pasado político, bueno, Henry viene del FMLN, por ejemplo, ¿verdad? Ya tuvo procesos en algún momento, y que eso lo pueden encontrar en las redes sociales, donde él ya tuvo, bueno, ya pasó algún proceso legal, ¿verdad?, con las autoridades del país. Entonces yo digo, esto no contrasta con las exigencias de la población, pero el efecto de la fama del presidente o la figura del presidente es la que está favoreciendo a los candidatos de Nuevas Ideas en todo El Salvador, pero también esa misma confusión está haciendo que el partido Ghana esté saliendo avante en las encuestas o que tenga un buen porcentaje, porque hay una confusión. Entonces aquí es donde también yo invito a la reflexión a los salvadoreños. ¿A quién voy a elegir en los municipios? ¿Voy a elegir a las personas más idóneas o voy a elegir a aquellos que se escudan bajo la imagen del presidente? Por otra parte, el segundo lugar, ¿quién lo tenía? Lo tenía Roberto Dawison. No querían pasado político, rostros nuevos, ningún vínculo que tenga que ver con cosas de corrupción. Pero lamentablemente el señor alcalde de Santa Tecla ya fue candidato, bueno, más bien ya fue diputado de la Asamblea Legislativa y no solo en una ocasión. Entonces, ¿cuál es el legado de los diputados, por ejemplo? Y no es a los diputados, la clase política representada en la Asamblea Legislativa, la que ya no quiere la población. Y no es entonces ese el legado que trae él a la alcaldía municipal. Y no obstante, él ya estuvo 2 periodos consecutivos en la municipalidad. Con temas de transparencia, creo que es una de las comunas con menos acceso a la información pública. Entonces, aquí, cuando usted contrasta todos estos criterios, vemos que no hay coherencia entre lo que como ciudadanos queremos y lo que estamos eligiendo. Nos vamos para el otro peldaño, el FMLN, con Jamie Muñoz, a quien tampoco conozco personalmente. Hemos indagado sobre ella, pero Jamie ya estuvo al frente de la administración pública. Ella ya fue diputada suplente también por el FMLN. Ella también fue directora del INJUVE. ¿Y qué pasa? Empiezo a indagar sobre cada uno de mis contendientes responsablemente para ver quiénes son mis adversarios. Y veo que, por ejemplo, ya hay casos de nepotismo relacionados a la candidata. Entonces, rostros nuevos no son tan nuevos. Cuando hablamos de pasado político, ya cada uno tiene un pasado político. Cuando decimos de que no tenga ningún vínculo con la corrupción, señores, la corrupción empieza desde abajo y puede llegar hasta robarse muchos millones, hasta robarse un lapicero de la oficina, ¿verdad? También el hecho de transar las influencias, es decir,
mira, yo te contrato a fulanito, vos vení, te voy a contratar a menganito. Y eso es lo que se ha hecho en toda la administración pública durante todos estos años. Y los personajes que me anteceden, los candidatos, ya son parte de ese pasado político. Entonces aquí es donde yo digo, bueno, ¿y entonces qué quieren los salvadoreños, los tecleños? Claro, pero mira, pero aparece también el elemento, digamos, ¿qué es lo que necesitan los municipios? Mucha gente dice, mire, es que en los municipios gana la persona, ¿verdad? Gana la persona. Yo te pregunto, Wendy, ¿qué crees tú que es lo que Santa Tecla, por ejemplo, necesita? Santa Tecla, lo dije al principio, es uno de los municipios más importantes del país. Cuando analizábamos las cifras del COVID, por ejemplo, aparecía San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Santa Tecla, municipio. O sea, decir, mire, estos son municipios con mucha población, con mucho comercio, y inclusive con industria, con mucho desarrollo urbanístico, ¿verdad? Y estuvo al frente Óscar Ortiz muchos años en Santa Tecla. Dijeron, mire, aquí se vio un cambio, pero luego ha venido Roberto Dabuizón. ¿Qué es lo que realmente tú crees, Wendy, que Santa Tecla está demandando hoy día? Es bien interesante. Hay un estudio que se llama ¿Cómo vamos? Y que ustedes lo pueden buscar. Y resalta entre los principales... ¿Estudio de ustedes? No. ¿Cómo vamos? Es un estudio que se ha sacado, ¿verdad? De parte de una organizaciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, refleja cuáles son los principales problemas de Santa Tecla, específicamente. Y menciona, por ejemplo, que el 44% de la población tecleña considera que el empleo. Y es bien interesante porque esto es una cadena que cuando la analizamos a profundidad vamos a ver que sí tiene lógica. El tema de la seguridad. Santa Tecla se considera como que es una de las ciudades más seguras y ciertamente comparado a otras ciudades sí que lo es, ¿verdad? Sin embargo, la percepción de la población cuando se les encuestó, el 39% de la población dice que es otro de los problemas que tiene, según ese estudio, ¿verdad? Luego sigue la pobreza, la salud, la educación, la vivienda, con los porcentajes que presenta el estudio. Ahora bien, ¿qué es lo que necesita Santa Tecla y qué es lo que necesita cualquier municipio en El Salvador? Y usted ya bien lo decía, siempre se elige en los municipios los rostros, ¿verdad? Pero tradicionalmente el salvadoreño elige a don Pepito, aquel, el de la tienda, el más famoso y que va para alcalde, aunque él no tenga las competencias. Entonces yo creo que estamos en un punto donde se puede cambiar el orden político, donde se puede cambiar la forma de hacer política. Y creo que es parte del discurso que no solo los nuevos políticos tenemos, sino que la población exigimos. Entonces, en ese sentido, ¿qué necesita Santa Tecla o qué necesita cualquier municipio? Lo primero es erradicar cualquier espacio de corrupción. ¿Por qué? ¿Y por qué lo voy a centrar de esa forma? Si yo tengo en administración pública un sistema que me permite corromper y ser corrompido, cualquier proyecto que yo lleve a la administración no va a tener éxito, porque la corrupción es como un cáncer, se come todo lo que tenga al paso. Es como cuando uno está enfermo, una persona tiene alguna enfermedad en su cuerpo, puede vitaminarse mucho, pero si esa persona tiene una enfermedad, poco a poco esa vitamina no le va a ser suficiente para que la enfermedad le avance. Lo mismo pasa en la administración pública. Y, por ejemplo, yo he estado dándole seguimiento a las propuestas o al menos a las proyecciones de mis contendientes y yo veo que muchos de ellos hablan, por ejemplo, que van a llevar desarrollo económico a la ciudad. Eso es una de las banderas que lleva uno de ellos. Otro es que va a traer inversión del extranjero y casi todo se centra en la parte económica. Ok, está bien, no es menos necesario, no es menos importante, pero ¿qué pasa? Van a empezar a trabajar sobre la misma estructura de gobierno que se tiene, donde lo único que va a haber es un cambio de color de administración, pero el sistema político o la forma de administrar la cosa pública va a ser la misma. Es decir, si ahorita se está fraguando o pudiese haber corrupción en la administración pública de X partido, cuando llegue el otro, no es que, se acabó la corrupción, ¿no? Si todos los espacios y los vacíos de corrupción siguen. Claro. La falta de transparencia, por ejemplo. Te quería preguntar, Wendy, ¿tú tienes datos de cuánto, por ejemplo, en tasas e impuestos le ingresa a Santa Tecla? ¿Y cuánto es el gasto que tiene Santa Tecla? Porque si es una ciudad con mucha industria, con mucho comercio,
se ha de percibir bastantes impuestos. Es la idea que da. Inclusive Santa Tecla genera muchos empleos, mucha gente de varios municipios, inclusive fuera de San Salvador, van a trabajar a Santa Tecla, porque hay mucha industria. ¿Tienes datos de cuánto ingresa y cuánto gasta la alcaldía actualmente? Sí, por supuesto, todo eso ya lo estudiamos nosotros, lo tenemos mapeado, ¿verdad? Y es muy interesante este dato, don Julio, decirle, Santa Tecla es una de las comunas con menos acceso a la información pública y a la transparencia. ¿Y por qué es importante solicitar información o exigir la rendición de cuentas? Vean los datos. Los ingresos que percibe la municipalidad de Santa Tecla, y aquí yo les voy a decir a los salvadoreños, imagínense un billete de a 100, ¿verdad? Porque de esa forma yo creo que lo podríamos comprender de una mejor manera. Pues el billete de 100 está comprendido, de cada $100 que se gastan en la municipalidad, por ejemplo, el 25.45% proviene de los impuestos municipales. O sea, solo el 25% de todo el ingreso que le llega a la municipalidad es de nuestros impuestos, más que una razón suficiente para exigir rendición de cuentas. No obstante, no se queda solo ahí, porque aparte de pagar impuestos, se pagan tasas y derechos, ¿verdad? Y aquí quiero aclararle a la población, por ejemplo, el impuesto, a diferencia de las tasas y los derechos, el impuesto se cobra aunque la municipalidad no le brinde ningún servicio, ¿verdad? Usted paga sus impuestos de su vivienda, de su terreno, de su negocio, aunque la municipalidad no le brinde ningún servicio. Y las tasas municipales es cuando ya la municipalidad, por ejemplo, le quita tasas por reparación de calles, videovigilancia, que por cierto, ya vamos a hablar de eso. Entonces, es ahí la diferencia. De tasas y derechos, la municipalidad recibe 35.41%. ¿Qué significa esto, don Julio? Que solo en esos dos rubros la municipalidad está financiando más del 50% de su función y de su existencia. Aquí no va el FODES, aquí estoy hablando solo de lo que percibe. Claro. Luego, y bueno, ahí salen otros, que ya todos estos datos son obtenidos por medio de la oficina del espacio, perdón, la Oficina de Transparencia de Información Pública de la misma municipalidad, pero también han sido corroborados por medio de los datos que tiene el Ministerio de Hacienda, por medio de los datos que tiene el ISDEM, los hemos corroborado, o sea, son datos oficiales. Entonces, ¿qué me dice todo esto? Solo en impuestos. Ahora, el FODES. Pero perdón, ¿cuánto es numéricamente en dólares lo que le ingresa mensualmente a la alcaldía de Santa Tecla? Le están ingresando 30.2 millones. ¿A la alcaldía de Santa Tecla? A la alcaldía de Santa Tecla, es correcto. En impuestos y tasas y derechos. En impuestos, tasas y otros que ya se detallan ahí en la información que ellos tienen. 30.2 millones. Pregunta puntual, ¿cuánto gasta la alcaldía en su gestión mensualmente? Cuando hablamos de gastos, ¿verdad? Estamos hablando que en gastos administrativos más o menos estamos hablando de, y para no darme, no dar un dato erróneo, solo en temas administrativos, la comuna anda gastando 12.6 millones. 12 millones, de 12.6. Solo en gastos administrativos, personal, edificios y todo esto. Ahora, otro dato más interesante. La deuda que tiene la municipalidad, y con esto no los quiero alarmar, porque la deuda puede ser algo positivo o algo negativo, según cómo esté administrada esa. Sí. Porque puede haber deuda, pero porque yo estoy invirtiendo. Claro. Pero puede haber deuda también porque no lo sé administrar bien. Y porque de pronto ahí se me estén fraguando los fondos, ¿verdad? Y se me estén yendo a la corrupción. Como un hogar, digamos, que uno se puede endeudar, pero usted puede, positivamente. Pues. Exactamente. Yo puedo comprar obtener una deuda con el banco y estar bien endeudada con el banco, pero yo sé que ahí está el patrimonio, ahí está mi casa y la voy pagando. Lo otro es que yo obtengo un préstamo y lo malgaste, ¿verdad? Y no vea que tenga nada. No tengo ningún activo, ¿verdad? En ese sentido, la deuda que representa para la municipalidad es 30.2 millones. ¿Qué le dice eso? Eso debe la alcaldía de Santa Tecla. Lo mismo que recibimos es lo mismo que debemos. Es decir, estamos endeudados al 100%. De hecho, otro dato muy importante, cuando comparamos, nosotros hemos estado indagando sobre todo esto, cómo ha ido el nivel de endeudamiento de la municipalidad, vemos que en el año 2015 la deuda era de 14.9 millones de dólares. 2015. En el 2015. Ya para el año 2016, la deuda alcanzó los 15.3 millones de dólares. O sea, subió 1 millón. Sí. Póngale que no fue tan alarmante.
Pero ya para el año 2017 la deuda creció a 18.4 millones de dólares. Ahora, en 2019 la deuda, increíblemente, en el 2018 la deuda ya había alcanzado los 26.6 millones de dólares. Y para el año 2019 la deuda ya era 30.3 millones de dólares. O sea, es un crecimiento de la deuda increíble. La última parte, ¿a qué se debe? ¿Qué fue lo que compraron? ¿En qué se endeudó la alcaldía? Es precisamente eso lo que nos preguntamos los tecleños. No, pero no hay información de eso, Wendy. Ese es otro dato. Curiosamente, cuando te vas al portal de acceso a la información pública, te topas con un montón de números. Y esos números y esa información, ¿para quién es? Para el ciudadano, en teoría. ¿Qué dice la ley de acceso a la información pública en el artículo número 4? Que debe haber máxima publicidad, que la información debe ser de calidad y entendible. No lo estoy diciendo literal, pero léanlo. Eso es lo que dice. Claro. Y hace alusión a cómo debe ser la calidad de esa información. Porque a quien yo le estoy rindiendo cuenta es a los ciudadanos. Pero usted ingresa al portal de acceso a la información pública de la alcaldía y le empiezan a presentar un montón de números. Y yo me pregunto, esto que yo le estoy mostrando ahorita ha significado horas de análisis, de contrastar lo que me dice el portal de transparencia contra lo que me dice el DISDEN, contra lo que saca Hacienda, para verificar que los datos sean fidedignos. Ahora bien, probablemente la interpretación que yo le dé no sea la correcta. ¿Pero por qué? Porque yo estoy interpretando con base a lo que ellos me están mostrando. Claro. Porque yo no sé esta deuda, por ejemplo, si está invertida. ¿De qué año a la fecha es la deuda más fuerte? Del 2015 al 2019, la deuda se incrementó en un 50% prácticamente. Del 2015 a la fecha. Vamos a hacer una pausa, Wendy. Mira, hay temas polémicos en Santa Tecla. Por ejemplo, el tema, dice, el teclaseo. El teclaseo es un proyecto de recolección de la basura, de un contrato millonario que se ha hecho con una empresa privada para la recolección de la basura. Quiero preguntarte si conoces de esto. Por supuesto. Obviamente que conoces. También el tema de la seguridad. Se dice, mire, nos cobran la seguridad. Hay unas cámaras en toda Santa Tecla, pero también nos cobran la seguridad y va tasada ahí en los recibos que le dan a los ciudadanos. Eso le pregunto a Wendy Alfaro, candidata a alcaldesa por Santa Tecla, una de los principales municipios de nuestro país. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. ¿Alguna vez te has preguntado cómo logro entender cartas escritas en tantos idiomas? Aprender un nuevo idioma puede ser la clave para entender cómo alegrar corazones. ¿Deseas hacer cita con nuestros especialistas? Llámanos al 2261-3001 o escríbenos en WhatsApp al 7501-9489. Y recuerda seguirnos en redes sociales como Centro Clínico Escalón en Facebook, Twitter e Instagram. El canal internacional de noticias más visto en YouTube, RT, se convierte en aliado informativo de TVX. Lo más destacado y noticias de último momento del ámbito internacional. Ahora puedes verlo de lunes a viernes. También sintoniza nuestra programación a través de tu dispositivo favorito y desde donde te encuentres por medio de nuestro streaming tvx.com.sb. TVX. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, este espacio por cortesía del Centro Clínico Escalón, que cuida la salud de todo el personal de TVX y puede cuidar la suya. Aparecen los números de teléfono del Centro Clínico Escalón. Cualquier emergencia, pues llámelos. Para eso están ellos, para servirle a usted. Saludos especiales para Esteban Alfaro en Houston, también para Blanca Estela Cabrera, para Ana Guadalupe Herrera, para Carlos Montoya y para Kevin Díaz, que están en sintonía fielmente todos los días con Encuentro con Julio Villagrán. Esta mañana me acompaña Wendy Alfaro, una joven candidata por el partido Vamos, por Santa Tecla. Se postula para ser la alcaldesa de Santa Tecla. Estamos revisando un poquito el municipio de Santa Tecla. Este fue un problema, hasta conflicto que hubo, ¿verdad?, legal entre la comuna y Teclaseo.
¿Qué es esto, Wendy? Cuéntanos. Bueno, mire, Teclaseo ha levantado mucha controversia y no precisamente porque haya sido algo muy positivo, sino porque como muchos de los proyectos que ya ha ejecutado el actual alcalde, han sido hechos o ejecutados bajo procesos de mucha dudosa procedencia o por decirle, con mucha falta de transparencia. Pero como no vamos a hablar sobre lo que Wendy piensa, porque él es su contendiente y lo está atacando, vamos a ser más precisos y más objetivos, ¿verdad? Porque de eso se trata, o sea, debatir ideas con respeto, con argumentos precisos y concisos. Entonces, sí, porque puede ser que tú asumas esa alcaldía y tenés que asumir eso también. Es correcto, y por eso nosotros hemos estado dándonos a la tarea de verificar cómo están las finanzas públicas, porque incluso el hecho de prometerle a la población debe ser con mucha responsabilidad, porque de pronto yo no les puedo ir a prometer y la alcaldía está tan endeudada que ninguna de las obras se va a poder ejecutar. Y la invitación es también para el resto de candidatos, porque incluso algunos de ellos ya andan prometiendo, intercambiando que los van a llevar a la alcaldía si dan apoyo a sus candidaturas, ¿verdad? Cosa que no salimos de lo mismo, ¿verdad? Porque si estamos queriendo transformar la política debemos ser diferentes. Pero vamos a hablar de Teclaseo. Teclaseo, bueno, la Corte de Cuentas inició un examen especial porque alrededor de ellos se hablaba mucho, ¿verdad? Hay mucha falta de transparencia y algunos indicios de corrupción. Pero veamos qué dijo el informe de ese examen especial que le hizo la Corte de Cuentas a la municipalidad. Y para que vean que nosotros estamos bien documentados y que todo lo que hablamos lo hablamos con seguridad y certeza, ¿verdad? Y veracidad de los datos. Esto lo puede encontrar en el acta de acuerdo número 2642, y esta información ya está declarada en reserva. Entonces, pero si ustedes buscan en Google, en Internet, y ponen ahí, ¿verdad?, cuál es el examen que la Corte de Cuentas le realizó a la alcaldía, ustedes van a encontrar esta información. Y según Corte de Cuentas, dice, le marcó 10 puntos de inconsistencias en ese proyecto de Teclaseo. ¿Y qué es lo primero que decía? Por ejemplo, dice que el contrato es improcedente. Segundo, le dice que fue arbitrario. Tercero, que existen irregularidades en el acta constitutiva. Cuarto, que atenta contra los intereses de la municipalidad. Quinto, que la comuna recibió y manejó $1.210.000 sin identificar su destino. O sea, si empezamos a analizar cada uno de los puntos que se le fueron observados, o sea, se prestaría para mucha conversación. Número 6. Entregaron bienes municipales en uso a una sociedad con fines de lucro. Y ahí es donde podemos ver el porcentaje de ganancia que tiene la empresa con la que se hizo este asocio público-privado versus el que recibe la comuna. ¿Y qué se dio a cambio? Bueno, nuestros recursos, pero no obstante. Wendy, una precisión, un paréntesis, una precisión. ¿Es una empresa privada que un municipio como Santa Tecla decide que la recolección de la basura no la puede hacer el per se, sino que contrata a una empresa privada para que le recolecte la basura? A cambio le paga. Esa es la idea, ¿verdad? No, de hecho, ellos, y ya la ley lo permite, también el Código Municipal dice que la alcaldía puede realizar asocios públicos privados. Exactamente. Entonces, lo que hicieron es que con una empresa, que dicho de paso, esta empresa es colombiana, y ya tenía algunos indicios de corrupción, y hoy se llama Teclaseo SEM DCB, ¿verdad? Una sociedad de capital variable. Entonces, cuando hacen este tipo de acuerdos en el contrato de constitución, ahí se establece, ¿verdad?, cuáles van a ser los porcentajes de ganancia. Es un asocio público-privado. Exactamente. Entonces, ahí sí no solamente es contratar servicios. No. Pero, ¿qué significa esto? Que al dar ese paso, en teoría, el servicio debía ser de mejor calidad. Claro. Ahora bien, si alguno de los que están dentro del contrato incumple el contrato, tiene que tener una repercusión. ¿Qué ha pasado en Santa Tecla? Usted ve a cualquier hora los promontorios de basura. Bueno, para los días que estaba lloviendo, ¿verdad? ¿Qué pasaba? El recolector de basura pasaba en la noche. Entonces, en la tarde llovía y toda esa basura se iba a tapar los tragantes. Entonces, ante eso, muchas veces los perros pasaban, rompían las basuras. Es decir, el servicio, lejos de mejorar, empeoró. Pero ¿qué pasa todavía? No obstante, más allá de eso, hay personas que decían, mira, aquí no pasa el tren de aseo. Y entonces los tecleños, ¿a quién podemos acudir y decirle, mire, hey,
si están pagando por un servicio, ya no lo da la comuna totalmente, ahora hay otro, ¿por qué no reclama la comuna y le exige que le dé un servicio de calidad? Es decir, ¿a dónde está ese reclamo? Pero ¿sabe qué pasa? El contrato no contempló eso. Es decir, no hay una cláusula que diga cuál va a ser el desenlace o el efecto de incumplir alguna de las cláusulas del contrato. O sea, solo imagínense cuántas inconsistencias hay en esto. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer las personas que estamos aspirando a ese cargo? Si vamos a ser responsables de llegar a la municipalidad, se tiene que llegar a hacer una auditoría intensiva a todos los proyectos. ¿Los camiones de la basura son propiedad de la alcaldía o no? Bueno, ahí hay, como le digo, muchos de los servicios y de los recursos de la municipalidad se pusieron al servicio y por eso es que le hicieron esta observación. Por ahí decía que se entregaron bienes municipales en uso de una sociedad con fines de lucro, entre ellos los camiones. Es decir, yo todavía le doy muchos de mis recursos para que otros los explote y para que él gane de mis recursos. Y todavía no me están dando un buen servicio. Wendy, ¿cuánto le cuesta a la alcaldía de Santa Tecla pagarle a esta empresa en la recolección de los desechos? Ese dato todavía no lo tenemos. ¿Por qué? Porque hay una reserva sobre esa información. Entonces, ahí es donde nosotros vamos, ¿verdad? Pero ¿y cómo los habitantes de Santa Tecla no saben cuánto cuesta eso? Bueno, en lo que nos llega de los impuestos sí podemos ver cuánto pagamos. Pero en un recibo le llega es correcto. Bueno, ahí nos llega lo de las cámaras de videovigilancia, por ejemplo, nos llega lo del tren de aseo, nos llega lo del tendido eléctrico. De hecho, ahora que andamos en territorio, vemos cuando muchas personas nos dicen, mire, en los cantones, donde no hay cámaras, donde son veredas los caminos, y me dicen, mire, yo pago impuestos por calles. ¿Cuánto, digamos, una casa promedio, una colonia promedio, donde vivimos la mayoría de salvadoreños, cuánto llega de esa carga de un recibo, Wendy? Según la zona y digamos... Ponemos un caso. Bueno, en mi caso estoy pagando alrededor de unos $14 de impuestos, entre 15 por ahí. Casi de tema de videovigilancia son $4, por ejemplo. Ajá. Solo en temas de videovigilancia. $4. Exactamente. Y así sucesivamente van fiestas patronales, entre otros, ¿verdad? Pero por ahí anda el impuesto que mensualmente pagamos los tecleños. Aparte de eso, y bueno, ya que estamos hablando del tema de impuestos, con el tema de los vendedores informales. Igual, o sea, tanto el que anda en carretilla, que solo anda deambulando, paga impuestos, como el que está en un puesto del mercado. Pero ¿a dónde está la rendición de esos impuestos que pagamos? Por ejemplo, le comento, don Julio, hay un caso que hoy por hoy también nosotros ahorita hoy por hoy estamos trabajando muchos casos, y cuando digo trabajando es que nosotros no estamos prometiendo, estamos tomando acción jurídicamente o legalmente sobre algunos problemas que nos manifiestan los tecleños. Por ejemplo, allá en la residencial Jardines de Merliot, que mucha gente se situará en la cancha del complejo deportivo de la Pirámide City, del Banco Cuscatlán, que tradicionalmente ustedes han visto muchas personas jugar básquet, bueno, los colegios, ir a celebrar intramuros, y una zona muy fresca, muy amena, ¿verdad? Creo que de los pocos pulmones que nos van quedando en Santa Tecla. ¿Qué pasa con esta residencial? Los residentes se abocaron a mi persona y me dicen, Wendy, necesitamos su apoyo. Ahora ya hay un proceso, y eso lo pueden encontrar también ustedes en redes sociales, donde ese predio, en teoría estamos investigándolo, ahí voy a ser muy responsable. En teoría, ese predio es un comodato, es decir, el predio le pertenece a la alcaldía, pero la administración ha estado en manos de la comunidad. Del Banco Cuscatlán. Entonces ellos hicieron la cancha, ellos mantienen el parque, la vigilancia, entre otros. ¿Qué pasa ahora? Vienen los Juegos Centroamericanos que se van a celebrar el próximo año, en noviembre del próximo año. Y si se habrán dado cuenta, en Santa Tecla hay muchas canchas que se están remodelando, pero al remodelarlas se privatizan, se cierran. No obstante, vos pagás los impuestos, pero no podés gozar y hacer uso de la cosa pública, de los parques. ¿Por qué? Porque una vez esos parques ya son mejorados, esos parques son cerrados. Y si querés tener acceso a ellos, tenés que pagar. Hay canchas que, por ejemplo, se andan pagando entre $10 a $15 por jugar un partido de fútbol. ¿Usted cree que algún tecleño que no tenga fondos y que se encuentre entre el dilema de decir, bueno, o voy a jugar un partido de fútbol o me compro un pan con una soda, ¿verdad? Yo creo que en ese dilema se van a encontrar mucho. Ahora, ¿qué pasa con este complejo? Nos dicen los residentes, mire, aquí quieren tirar ese proyecto
Y aquí está lo que la alcaldía nos respondió. Y dicen de que este proyecto ya se comunicó y ya se consultó con los residentes. Y ellos nos enseñaban hojita donde ese proyecto sí se había consultado. Pero con una DESCO que no era de esa residencial, sino que de la otra residencial. Pero el documento que les entregaban decía que sí, ya se había consultado. Entonces ellos dicen, mire, aquí hay, aquí hay fauna, aquí hay naturaleza, son de los pocos pulmones. ¿Por qué entonces, ante eso, nosotros también nos preguntamos, ¿por qué si se pretende hacer todo eso, no nos vamos a otros distritos de Santa Tecla? Santa Tecla tiene 5 distritos. ¿Y qué pasa? Todo se está concentrando en 2 o 3 distritos, que son los que están urbanizados. Pero ¿qué va a pasar de aquí a mañana si seguimos con esa urbanización que no es planificada, desenfrenada? O sea, vamos a acabar peor que en San Salvador. Claro. Y ahora bien, ¿qué significaría que yo focalizara esos proyectos y los llevara a los otros 2 distritos olvidados? Yo crearía focos o focos de desarrollo, porque al llevar un proyecto como este a otro municipio que no esté explotado, primero, no daño a la naturaleza, genero desarrollo, estructura vial, turismo, empleo. ¿Y por qué no lo enfocamos? ¿Por qué no focalizamos bien las necesidades, el impacto de estos proyectos? Entonces también, como le digo, y siguiendo en el mismo tema, los tecleños pagamos, pero nunca se nos rinde cuenta, nunca se nos pregunta qué es lo que querés, ¿estás de acuerdo? ¿Esto te va a beneficiar o te va a perjudicar? Y yo creo que esa es la mayor apuesta que debemos aspirar los tecleños. Ok, vamos a hacer la última pausa, Wendy. Y entonces, dices tú que de tasas, impuestos y derechos se recoge casi más del 50%, nos has dicho. Y está el FODES. Santa Tecla, ¿cuánto tiene de FODES? ¿Y para qué utiliza el FODES en este momento Santa Tecla? ¿Te parece? De acuerdo. Bueno, ya regresamos en la última pausa. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. El Salvador se prepara para un nuevo evento electoral. El oficialismo y la oposición miden fuerzas en unas elecciones legislativas y municipales que marcarán un antes y un después en la configuración del mapa político de nuestro país. Seguiremos de cerca el recorrido del calendario electoral, así como las propuestas y perfiles de los candidatos, en Radar Electoral. De lunes a viernes desde las 8 p.m. por la señal de TVX. Cuando la hermosa enfermera de emergencias Mao Dodo tiene una cita a ciegas con el joven fotógrafo Yu Wei, no se imaginó que al encontrarse casualmente con su primer novio, desencadenaría una serie de conflictos. Este drama que gira alrededor de esta joven enamoradiza y que narra la vida cotidiana de los jóvenes chinos después de casarse, te atrapará. Míralo de lunes a viernes desde las 9 de la noche. Sintoniza también la retransmisión desde la 1 de la tarde por TVX. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso a un encuentro con Julio Villagrán. Wendy Alfaro, joven candidata a alcaldesa por Santa Tecla, me acompaña esta mañana de un martes 22 de diciembre. Y estamos listos. En el último bloque quiero preguntarle a Wendy sobre el tema del FODES. ¿Cuántos recibe Santa Tecla de FODES y para qué utiliza el FODES, por ejemplo? Sí, bueno, ya todos sabemos, o al menos vamos a tratar de asumir que ya sabemos que el FODES, por ley, es una inversión que se hace en los municipios. El FODES a los municipios se les entrega el 6%, pero hoy que estamos en temas de pandemia, no sé si se recordarán que se le subió un 2%, es decir, hoy las municipalidades van a recibir el 8%, y bueno, eso lo aprobaron en la asamblea, fue toda una discusión, muchos estuvieron de acuerdo, muchos no, pero bueno, ya es el 8%. El año pasado, en el 2019, la alcaldía de Santa Tecla recibió 1.8 millones de dólares en concepto de FODES. 1.8 millones. O sea, y si usted se fija, el FODES entonces no significa la mayor cosa versus a todo lo que recibe la municipalidad, ¿verdad? Ahora bien, en este año, ya recibiendo el 8%, la municipalidad ha recibido 2.4 millones de dólares en concepto de FODES. Por ahí vimos al alcalde y dijo, necesitamos el FODES porque sin eso no podemos desarrollar obras de desarrollo local. Pero mire qué curioso, de todo lo que ingresa a la municipalidad,
El 40%, si no es que un poco más, yo por aquí andaba el dato, pero por ahí anda, más del 40% de los ingresos se va en gastos administrativos. ¿Qué significa eso? Pago de personal, responsabilidades, es decir, todo lo que se necesita para que funcione una municipalidad. Versus a una inversión en temas de desarrollo local, de desarrollo público, y yo quisiera darles el dato preciso y conciso, que entre los egresos está remuneraciones, el 41.78%. Es decir, todo lo que ingresa a la municipalidad, el 41.78% se va para temas de administrativos. ¿Cuántos empleados tiene la alcaldía de Santa Tecla? Buena pregunta. Déjeme ver si tengo aquí el dato. Bueno, no lo tengo, pero anda rondando los, si no me equivoco, son 3,000 empleados, pero eso no lo tengo en mente. Sin embargo, vale decir que de todos los empleados, el 70% son hombres. Y solo el 20 y pico, más del 70 son hombres y el 20 y pico son mujeres. ¿Qué población tiene Santa Tecla, Wendy? Mire, según el último censo eran 139,000 habitantes, pero los cálculos, y como estamos hablando desde el 2007, ¿verdad? Ya pasaron más de 10 años. Entonces los cálculos y los expertos dicen que cada año la población crece un 3% anual, ¿verdad? Entonces se estiman que andan por unos 170,000 habitantes, es correcto. Santa Tecla. Así que, bueno, en temas del FODE... Pero dividen en distritos, dices tú. Son 5 distritos, es correcto. Son 5 distritos, ahí hay cantones, caseríos, colonias, comunidades, son 18 comunidades, 5 barrios. Pero volvemos al punto, entonces, ¿cuánto se está invirtiendo en el tema de desarrollo local y cuánto en gastos administrativos? O sea, en temas de desarrollo municipal, según los datos, y esto le digo, según la calidad de los datos que hemos obtenido de los mismos portales y de todo lo que está público, se andan invirtiendo alrededor de $5 millones en temas de desarrollo local. Esto expresado específicamente en ese rubro. Ahora es el otro punto, que aquí tampoco quiero pecar y decir solo eso es lo que se invierte. De pronto parte de la deuda, que representa los niveles de endeudamiento, puede hacer que también tengan cierta parte de inversión en desarrollo municipal y local, ¿verdad? ¿Eso cómo lo vamos a saber? Bueno, el día que nuestros gobernantes se dignen en decirnos, miren, tenemos esta deuda, pero estamos endeudados porque les estamos haciendo este proyecto. Hoy por hoy no nos rinden cuentas de esa forma. Es tan difícil humanamente descifrar todos estos números, yo se lo decía, es decir, aquel tecleño de a pie, si se mete a querer saber cómo gastan su dólar o los impuestos que paga, se va a encontrar con un montón de números, que dicho de paso, la información no está tampoco siendo constantemente colocada en el portal. Por ejemplo, con el tema de los empleados, en enero subieron el informe de cuántos empleados eran, cuánto se gastó en temas de planilla. Febrero y marzo no tuvo ese reporte, sino hasta abril. Es decir, hay meses que sí la suben, otros meses que no la suben. Esa es la calidad de la información. O sea, así estamos los tecleños. Entonces los salvadoreños, a falta también de una cultura de rendición de cuentas, nos conformamos. Y luego vienen las campañas electorales y nos vienen a prometer lo mismo que nos han prometido durante muchos años, que no lo han cumplido. Claro. Y de remate, vemos que las finanzas públicas, al parecer, están en muy mal estado. Entonces, a eso es a lo que nos enfrentamos. ¿Y cómo se contrarresta todo esto? Con empoderamiento, con educación, cambiar la forma tradicional de hacer política, dejar de prometer que te voy a dar una mejor vida, no, si la mejor vida se la da cada uno con el esfuerzo, lo que los gobernantes tienen que hacer es garantizar las oportunidades. ¿Y qué pasó ahora en temas de pandemia? Por ejemplo, en el mercado de Santa Tecla. Hemos andado en el mercado Dueñas y para los tecleños que puedan darse un paseo por el mercado Dueñas, que de paso es muy bueno apoyar lo nuestro, parece un mercado fantasma. Entonces nos dicen los pobladores, cuando entramos a la pandemia, nos habían subido el impuesto de lo que pagábamos. Entramos a la pandemia y el mercado cerró. Y cuando entraron de regreso, que ya se aperturó la economía, el comercio, ingresan y se topan con la sorpresa que se les habían acumulado las cuotas vencidas de los meses que habían cerrado. Pero adicional a eso, se les está cobrando la multa y la mora por esos meses de pandemia que no pagaron. Entonces las personas llegaron a cero porque no estuvieron produciendo nada. Y lo que han hecho, y miren, y ustedes pueden ir, o sea, no es cosa que yo se lo esté diciendo, usted va al mercado Dueñas y puede ver
que hay más de una docena, o sea, hay muchos puestos desadjudicados. ¿Qué significa eso? Que a las personas se le quitaron porque no pagaron su impuesto. ¿Y a dónde está el plan? Claro. ¿Y a dónde están todos esos incentivos económicos? Nosotros hemos consultado con los vendedores y ellos nos han dicho, aquí no ha habido nada. Lejos de eso se nos han incrementado los impuestos. Y yo invito al salvadoreño, al tecleño que me está escuchando, si no me cree, vaya, pida información. Wendy, quiero cerrar preguntándote sobre 2 zonas emblemáticas de Santa Tecla. Y muchos salvadoreños que viven fuera del país también nos están viendo y se pueden estar preguntando, ¿y qué pasó con el Paseo del Carmen? ¿Qué pasó ahí? Había mucha discusión, se dijo en un momento determinado, no sé si este alcalde Roberto Davison dijo que era un concentradero de un montón de gente que no hacía bien en la zona. ¿Qué pasa con la zona? ¿Ha bajado ese perfil que tenía de ser un centro de atracción, no solamente para los tecleños, sino para los salvadoreños, la zona del Paseo del Carmen? Y la otra es la zona del Cafetalón. ¿Qué opinión tienes para cerrar un poco? Sí, vale, mire, tema Paseo del Carmen. Lamentablemente, y para los tecleños se acordarán cuando inició ese proyecto, que se le felicita al alcalde de ese entonces, ¿verdad? La apuesta que hizo y la inversión, inició como un proyecto familiar donde usted iba con toda su familia a comer, a degustar y una tranquilidad y se sentía un paseo muy bonito. Hoy por hoy usted va y lo que encuentra son muchas discotecas. O sea, una vida nocturna, una zona rosa. Un chupadero. Un chupadero, es correcto. Pero ¿qué pasa con todo eso? Adicional a ello, nosotros hemos conversado con todos los empresarios, los microempresarios y los emprendedores de la zona y nos dicen, mire, desde que entró la administración no han habido planes, ni siquiera nos traen, o sea, no hay ningún plan o incentivo económico que nos pueda promover como empresarios. O sea, ahora las ventas para ellos han bajado. No obstante el tema de la pandemia, que se suma a la desgracia, ¿verdad?, que ya representa para ellos esto. El tema de la delincuencia ha subido, los hurtos, el tráfico de droga, el tráfico de ilícitos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos, por ejemplo, agentes del CAM que sí andan persiguiendo a cada vendedor que se ponen en espacios no autorizados y andan con el palo, que ese es otro tema que algún día vamos a hablar cuando haya más tiempo, porque es un tema de derechos humanos y de falta de políticas públicas en esa materia. Pero por otra parte vemos que si ven delinquir a alguien o transar dinero o droga, se hacen del ojo pacho. ¿Y cómo sabemos esto? Porque hemos ido a la calle, porque hemos hablado con los afectados. Entonces, en este tema yo creo que hay un descuido total. Sí se necesita retomarlo y hacer un plan estratégico para promover la economía de la zona. Pero tratar de hacerlo bien, ¿verdad? Y dándole cumplimiento a las ordenanzas. Porque, ¿qué pasa? Hay ordenanzas de emisiones de ruidos y todo eso en la urbanización, en la zona urbana, pero se pasan las 10 de la noche y sigue la música a todo dar. Y allí también es una zona residencial. Entonces los pobladores, los residentes de la zona constantemente se están quejando y yo se lo digo porque me están tagueando constantemente en redes sociales, taguean al alcalde, o sea, lo etiquetan, y no hay respuesta para ellos. Ahora, con el tema del cafetalón, vamos a otro punto. ¿Qué se está haciendo del cafetalón? ¿Qué se ha hecho y qué se proyecta hacer? Cada día vemos que le están mutilando la naturaleza y la hermosura de dicho parque. Por otra parte, usted va a trotar, pero si no lleva su cora y le dieron ganas de ir al baño, se tiene que aguantar, porque también está privatizado. Y los baños requieren que usted vaya y que pague para que pueda hacer uso de ellos. Ya tenemos un Burger King, y no es ponernos en contra de los empresarios, tenemos un Coffee Cup, si no me equivoco, pero tenemos al que está vendiendo café, al cafetín, con su negocio solo. ¿Y por qué no promovemos entonces a nuestros emprendedores? ¿Verdad? Entonces se ven muchas deficiencias, cada vez hay más asfalto en la zona. Bueno, las piscinas, usted las puede ir a ver y están en completo abandono. O sea, usted vaya a darse una vuelta por el cafetalón y usted va a decir cuánto recurso tan bonito y cómo no se puede explotar. ¿A dónde se van nuestros impuestos? Eso es lo que yo no me explico. ¿Cómo hay tanta deuda, pero yo veo calles en tan mal estado? Veo los parques, los que están abiertos, en malísimo estado. Yo sacaba en este domingo, que íbamos también a hacer trabajo territorial, un video de un parque allá en Jardines del Volcán abandonado. O sea, totalmente abandonado. Y aquellos que están bonitos, obviamente, son privatizados. Entonces, muchos pobladores incluso mejor prefieren que no se los arreglen a que se los cierren. Entonces, esas son las deficiencias.
yo creo que es momento de cerrar ese ciclo y darle apertura a una nueva forma de gobierno. Entonces, en ese sentido, nuestra apuesta no es mejorarle la vida, ni hacer las promesas que ya todos los políticos le han hecho. Nuestra apuesta es transformar ese sistema, porque mientras no se transforme ese sistema, la corrupción, llegue quien llegue, va a ser la misma. Okay. Lo único que va a cambiar es quién va a estar obteniendo esos fondos, ¿verdad? Wendy, qué agradable escucharte. Siempre me quejo de que no hay mujeres jóvenes políticas que vengan a estos espacios. Le digo, Xiomara, busquemos gente joven, mujeres jóvenes. Pero hemos tenido una conversación agradable. Te agradezco. No, y gracias a usted por la invitación, a los salvadoreños que me han escuchado. Fui malcriado porque no te pregunté. Y yo, la primera pregunta que tenía en mente era preguntar quién era Wendy Alfaro. Bueno, todavía sí nos queda tiempo. Nos quedan así poquito. Bueno, Wendy Alfaro es licenciada en Relaciones Internacionales. Tengo otros estudios, posgrados, especialidades, pero más importante que todo, soy una joven soñadora y apasionada por los temas políticos, y si estoy aquí es porque he luchado por esto y yo creo que podemos luchar por transformar esta realidad. Y quiero que como legado digan, Wendy Alfaro fue la primera mujer que llevó el gobierno abierto a Santa Tecla. En todo El Salvador sería el primer gobierno abierto, que va a ser una de las apuestas, que no las puedo decir ahorita porque no me lo permite el calendario electoral, pero en su momento van a haber propuestas innovadoras. O sea, ya si le prometieron que le iban a arreglar la vida, no se preocupe, sigue siendo mentira todas esas promesas. Yo no le voy a prometer todo eso, ¿verdad? Así que ella es Wendy Alfaro, una soñadora que está dispuesta a luchar y enfrentarse a los grandes políticos, ¿verdad? A los que creen que ya tienen toda la razón y el gane, por cierto. Y los invito a debatir porque no quieren debatir conmigo. ¿No quieren debatir contigo? Bueno, vamos a traer a nuestro amigo Henry Flores y a la amiga Jamie Muñoz. Bueno, Jamie dijo que ya aceptaba. Henry, no sé si porque está enfermo, pero no quiere debatir. Vamos a traer a Henry, ya lo voy a convencer, ya le voy a escribir a Henry que se venga y que sería un rico diálogo, y saludos, ¿verdad? Que se mejore. Sí, ahí está Henry Flores, que le dio COVID y ha publicitado de que ya se está recuperando. Wendy, gracias por venir, en serio, por venir con nosotros. Gracias, don Julio. Vamos a tener nueva oportunidad para seguir platicando. Gracias. Wendy Alfaro es nuestra invitada esta mañana de martes 22 de diciembre. Mañana 23 de diciembre viene Celia Medrano, defensora de derechos humanos, y que ha sido postulada para ser la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Celia estará con nosotros mañana. Vamos a platicar, vamos a hacer una evaluación de la violación a los derechos humanos que han tenido los salvadoreños en el año 2020, o la defensa de los derechos que han tenido también los salvadoreños. Mañana, miércoles, por hoy. Pasen todos un feliz día.